Vamos ahora con esta primera parte de la entrevista que María José Cadena realizó con Vicente Ferreira, director de Sustenturo, quien nos desmenuzó este acuerdo histórico para proteger los océanos del mundo. La ONU, junto con todos sus países miembros, ha firmado el Tratado de Alta Mar, que convertirá 30% de los océanos en zonas protegidas para el 2030, con el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina. Hola a todas y a todos, continuamos aquí con más información. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que colabora con nosotros en la plataforma de Encadena y que hoy yo lo voy a entrevistar. Tengo el honor de entrevistar a Vicente Ferreira. ¿Por qué? Porque no solamente eres un especialista en el medio ambiente, es un activista en temas de sustentabilidad y formas parte, de esta comunidad quintanarroense que siempre está poniendo los temas ambientales en el centro de la discusión, en el centro de la mesa, y hay muchos temas que queremos hablar. Uno que vi que muchas personas compartieron y nos pidieron en nuestra comunidad, que es este pacto global, este acuerdo global para la protección de los océanos, entre otras cosas. Así que quédense con esta plática porque va a estar muy buena. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muy contento ahora estar de este lado entrevistado, ¿no? Uh-huh. Casi siempre me toca de otra manera dar mensajes, pero muy contento de poder estar aquí contigo, con la gente que nos ve. Gracias. Quisiera empezar ahora sí que por lo global y luego nos vamos metiendo a lo local, porque sé que en Quintana Roo hay muchos matices, ¿no? No se puede decir que todo está mal, aunque hay muchas cosas que mejorar y hay muchas preocupaciones, pero también tenemos que hablar justo de estos acuerdos a nivel internacional que se están logrando. Nada más como para poner en contexto un poco contigo, Vicente, realmente para que nuestra audiencia y nuestra comunidad entienda que el tema medioambiental en las Naciones Unidas, en foros internacionales, realmente se puso en la mesa desde el protocolo de Kioto, que cuando ves en la historia pues es algo muy reciente, ¿no? La década de los 70 definitivamente hay un cambio, pero estamos hablando de 40 años, 50 años en el cual este tema apenas se ha ido desarrollando. Sí, es un tema muy reciente, un tema que empieza como a verse, digamos, de manera más integral a partir de los finales de los 60s, los 70s, que se consolida mucho con la cumbre de Río en 92, posterior protocolo de Kioto, pero es un tema muy, digamos, en la historia de la humanidad muy reciente y muchas veces muy poco entendido y muy poco regulado también, ¿no? Por eso este acuerdo que se firma hace unos días sobre los océanos es tan importante, porque todavía hay muchos temas que están en el limbo, muchas veces legal, muchos temas donde hay acuerdos voluntarios, que tú sabes que cuando hay acuerdos voluntarios, pues si no tienen esta coercitividad de las leyes no pasan. Entonces pues este acuerdo es relevante y los acuerdos que se firman a nivel internacional son muy importantes. Viene otro muy relevante ahora a finales de 2024, un acuerdo para los plásticos, un acuerdo global, también un poco como este de los océanos, como protocolo de Kioto, que hace, y eso es la importancia de estos acuerdos, que a veces los podemos ver como muy lejanos, pero lo que pasa es que eso obliga a los países a generar legislación, normas y temas mucho más específicos. Entonces, de repente los podemos ver así como que, pues fue un acuerdo global ahí que firmaron, pero eso a final de cuentas repercute tarde o temprano en nuestra vida, en nuestras acciones y en la regulación de cada país. Claro, porque hoy estamos en el 2023, nos enfrentamos a un desafío ambiental. Nosotros que vivimos aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán, lo sabemos. Sabemos no solo en Quintana Roo, sino en el resto de México, la temporada de sequías, que es bastante dura, los incendios que hay en todo el país, los incendios que hay en la propia península, el tema del agua, del abastecimiento del agua en el centro del país y en la zona norte, aquí el cuidado de los mantos acuíferos, que es básico, justamente porque somos de las pocas regiones de México que seguimos teniendo recursos de agua, y si no tomamos decisiones en torno a eso, también son cosas que quedan como limitadas. Estos acuerdos son importantes porque cada país tiene delineado como su jardín, ¿no? Uh-huh. Que es esta área marítima territorial marítima, discúlpame, pero fuera de ese jardín es como tierra de nadie, ¿se entiende? Que es estos... la mayoría del planeta está compuesta por agua, uh-huh, por océanos, por mares, y quedan estos limbos legales en donde pues prácticamente es tierra de nadie y cada país o cada
individuo puede hacer y deshacer, incluso las corporaciones, que son las primeras. Sí, totalmente, y vivimos también en un planeta donde uno de los recursos menos estudiados es el océano, ¿no? Se dice que conocemos más de lo que pasa fuera del planeta, lo que pasa en el espacio, que lo que pasa en los océanos, pero lo que sí tenemos claro es que los océanos son fundamentales para la vida, pero también están sometidos a retos muy importantes, y básicamente son tres. Uno es la sobrepesca. Mucho del trabajo que se hace para este acuerdo va relacionado con evitar una pesca furtiva, una pesca de largo alcance, que es lo que sucede en las aguas que no son jurisdicción de los países o que no están a cargo de los países y donde los países pueden regular. Otro de los temas importantes es la minería en océanos. Hay, tú sabes, en esta búsqueda de recursos y con el tema del encarecimiento del gas y todo este tema que está pasando por la geopolítica, hay cada vez más interés en explorar y explotar el océano. Entonces el tema de la minería oceánica también es muy importante y es uno de los grandes logros de este acuerdo porque limita de alguna manera. Y el tercero es pues el tema de las especies, ¿no? De las grandes especies, de los grandes mamíferos, de las ballenas que siguen siendo cazadas sin ninguna regulación o con poca regulación, y que este acuerdo de alguna manera ayuda también a cumplir las metas globales que tenemos como humanidad. Como humanidad, en diciembre del año pasado, en Montreal, se dio un nuevo acuerdo por la biodiversidad, donde nos comprometimos a cumplir el 30% de áreas protegidas terrestres y el 30% de áreas protegidas marinas. Entonces este acuerdo global también nos va a permitir generar áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción de los países, es decir, áreas marinas que permitan que el globo completo, los países de manera puedan decretar estas áreas, cumplir las metas, pero sobre todo ayudar a disminuir estas amenazas que tiene el océano allá afuera, ¿no? Así es. ¿Cuántos países fueron firmantes en este acuerdo? Pues prácticamente fue un acuerdo que se firma por unanimidad en Naciones Unidas. Entonces estamos hablando más de 150 países que lo firman, y eso es también muy importante porque es un acuerdo que había pasado mucho tiempo en negociación, más de 20 años, donde había algunas naciones que también de alguna manera, pues por sus propios intereses económicos, habían empujado que el acuerdo no se lograra, pero ha habido una presión importante, sobre todo por estas metas que tenemos como humanidad en temas de conservación de la biodiversidad, y pues ahora se logra este acuerdo que todavía hace falta pues ratificarlo, bajarlo, que los países lo implementen, pero el hecho de que se haya logrado, la verdad es que es un hito, un logro muy importante para la conservación oceánica. Claro, porque una cosa es cuando ya se está platicando, cuando se firma, y nos encantaría que así como con varita mágica todo se creara al día siguiente, ya todo estuviera en orden, y es, como dices, es un proceso. Pregunta general, la vaquita marina ha sido una de las especies que también ha sido víctima, tanto así que tenemos especies contadas en México, de la vaquita marina en el Mar de Cortés, en la zona norte, en frontera con Estados Unidos. Y en la Baja California pues se han dado esta situación en donde las vaquitas han sido capturadas, asesinadas en aguas internacionales también, o dentro de las delimitaciones territoriales del espacio mexicano, y es uno de los ejemplos de estas especies que se han ido perdiendo a causa de lo que menciona este acuerdo. Sí, los tiburones, por ejemplo, las rayas, las ballenas, que bueno, como sabemos son especies que hacen grandes migraciones, son especies que pues de repente, por ejemplo, el tiburón ballena nos lo encontramos aquí, pero en realidad el recorrido que hace el tiburón ballena pues va en función con las corrientes. Y lo que permite esto es que justamente estas especies, que son especies que en alta mar hasta ahora no habían estado protegidas o eran víctimas de, pues sí, de pesca, de caza o de otro tipo de actividades, pues sí haya una regulación más importante. Y esto nos permite también pues seguir manteniendo o tratar de mantener e incluso revertir el tema de la salud oceánica, que es tan importante para la vida, no solo porque nos da de comer, sino también porque capturan CO2 y también por muchos otros servicios que da pues los océanos en general, y sobre todo lo que te decía hace un momento, de promover investigación conjunta y de conocer mucho más qué sucede allá afuera, ¿no?
El último acuerdo internacional sobre protección de los océanos se firmó hace 40 años, en 1982, en ese entonces llamada como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, la vida marina que vive fuera de esas zonas protegidas en aquel entonces se ha visto amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y el tráfico marítimo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la última evaluación de las especies marinas del mundo, casi 10% estaba en peligro de extinción. Por ello, estas nuevas zonas protegidas, establecidas en el Tratado de 2023, pondrán límites a la pesca, las rutas de navegación y las actividades de exploración, como la minería de aguas profundas, en la que se extraen minerales de un lecho marino a 200 metros o más de profundidad. Continuemos con esta segunda parte en la entrevista con Vicente Ferreira, director de Sustenturo, quien nos platica a detalle el nuevo Tratado de los Mares 2023. Otra pregunta que es muy importante, ¿qué tipo de consecuencias hay para aquellos países que lo firmaron, que se comprometieron a este acuerdo y que no lo cumplan ya cuando se implemente en los países que lo firmaron, ¿no? Como dices, es un proceso, no es de a partir de este momento, pero cuando ya se empiecen a implementar estas protecciones, ¿qué pasa si alguien rompe ese acuerdo? Bueno, hay una serie de instancias internacionales, ¿no? Comisiones internacionales, incluso jurisdicciones del Tribunal de la Haya y algunos otros donde se puede denunciar penalmente a los países, donde se puede hacer pues estos procesos de documentar y poner denuncias puntuales para que los países cumplan, y sí hay sanciones, o sea, hay, por ejemplo, en materia de comercio de vida silvestre, que es otro de los acuerdos globales importantes, ha habido países a los que los han sancionado económicamente, a los que les han cerrado fronteras a la economía justamente por no cumplir estos acuerdos. Entonces, ese es también otro de los temas importantes. Cuando se firma un acuerdo, el acuerdo necesita bajar a los países, pero los países que no cumplan o que generen procesos que vayan contra los acuerdos, sí hay posibilidad de que sean denunciados y que tengan sanciones tanto económicas como sanciones de otro tipo a los funcionarios que a lo mejor hacen malas cosas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con las empresas? Porque a veces las empresas son también las grandes empresas, sobre todo de pesca furtiva, son las que cometen estos atentados contra la biodiversidad marina. El mismo caso, la única diferencia es que las empresas, al estar registradas en un país que es firmante de este acuerdo, ahí es el país el que tiene la jurisdicción, ¿no? Y que tiene que sancionar, se tienen que generar normas, se tienen que generar leyes. Por eso decías, no es la varita mágica que se firme el acuerdo ya, pero sí es un precedente importante pues para poder generar o fortalecer, porque hay muchos países en los que ya existe esta regulación. Por ejemplo, en México México es firmante de un pacto internacional con otros 14 países para proteger justamente los océanos. Entonces este acuerdo viene a fortalecer también algunas cosas que ya se están haciendo a nivel nacional y que de alguna manera tienen incidencia no solo en México, sino en otros países que compartimos los recursos. Muy bien, ahorita estamos ya hablando de lo global, aprovechaste para hablar de México, de otras partes de México, en cómo funciona también el compromiso que tiene que existir desde el Poder Legislativo, desde ambas cámaras, para que pasen estas leyes o que se homogeneen con lo que fue firmado en este acuerdo en la ONU. Y ahora vamos a Quintana Roo. Esta semana tuvimos el Día de los Arrecifes. Es un día muy importante. ¿Por qué? Porque los arrecifes formamos parte de esta franja del arrecife mesoamericano, y es uno de los, no me gusta decir que es uno de los atractivos, pero es una de las riquezas que tenemos, porque hay que ser muy conscientes también cuando los visitamos. Y también es uno de los atractivos. Hay un dato, bueno, sí, se celebró el 10 de marzo, el Día del Arrecife Mesoamericano. Un poco contexto, en los 90 los presidentes de los 4 países que compartimos el sistema arrecifal mesoamericano, México, Guatemala, Honduras y Belice, que vale la pena resaltar que es la franja de arrecife más importante de este hemisferio y la segunda más importante del mundo después del australiano, por eso es tan relevante.
firmaron un acuerdo en Tulum, que se llama la Declaración de Tulum, donde se busca proteger el sistema arrecifal mesoamericano, y desde hace algunos años se celebra el 10 de marzo, el Día del Arrecife. Un pretexto importante primero para celebrar que lo tenemos. O sea, sí es un activo ambiental muy importante, pero también un atractivo turístico. Hablábamos de que el turismo vinculado a arrecifes representa casi el 25% de todo el turismo de Quintana Roo. Entonces, si los arrecifes se acaban, no tan solo se nos acaba un activo muy importante ambiental, sino un atractivo turístico y el 25% de nuestra economía nada más. Entonces, es importante reflexionar sobre lo que sucede con los arrecifes, es importante celebrar que tenemos o que somos parte del sistema arrecifal mesoamericano, pero también es un día de mucha reflexión sobre los retos que hay para conservarlo y hoy, desgraciadamente, para restaurarlo, porque estamos ya en una época donde hay que ayudar un poco a la naturaleza a restaurar, a ser resiliente. Anteriormente, pues si había un encallamiento, el arrecife solito se recuperaba. Hoy es más difícil por las condiciones que tenemos, las descargas de aguas residuales, el cambio climático, la presión turística sobre los arrecifes. Entonces se hizo una celebración muy bonita en Isla Mujeres, con muchos de las organizaciones y los actores vinculados en este proceso, donde se dio a conocer pues avances, retos, información de investigación y sobre todo una preocupación conjunta de cómo hacemos para proteger y para tener mucho más incidencia en empresas, en gobiernos, en comunidad, en sociedad, para proteger este recurso que es súper valioso, ¿no? Y es muy valioso no solo para el tema turístico, sino también para el propio oxígeno, que es uno de los primeros captadores de CO2. Entonces es súper importante lo que significa el tener un arrecife mesoamericano en nuestro jardín, aquí en Quintana Roo, porque el mar es nuestro jardín, pero no es nuestro jardín de juegos, y para ello quisiera como reflexionar un poco. Sé que ustedes tienen estas acciones con personas comprometidas, con organizaciones, con el sector privado, pero ¿qué pasa con nosotros las personas que obviamente queremos tener ese vistazo a la vida marina, que snorkelear o bucear nos lo permite, pero sí reflexionar, el saber que bastantes partes de nuestros arrecifes están enfermos, y que hay que ayudarle, y que a veces el ir puede afectar más, que es como una lucha interna? Creo que todas las personas que lo hemos conocido un poco es que quiero, pero también quiero ayudar. Entonces no sé si yo estarlo visitando y estarlo viendo lo estoy afectando. Cuéntame un poquito sobre eso. Es una reflexión bien interesante, porque cuando uno empieza a entender el riesgo que tienen los ecosistemas, entonces es como mucho más consciente de que su visita puede generar un impacto. Y digo puede porque eso depende mucho del tipo de visita que hagamos, ¿no? Y incluso depende mucho de nuestras acciones diarias. A veces se nos olvida que hasta tirar una pila al agua o gestionarla de forma inadecuada o no llevarla al reciclatón puede tener un impacto, porque pues eso va al manto acuífero, que además está conectado con el arrecife, y eso puede generar impactos importantes. Creo que una de las cosas, dicen por ahí que nadie ama lo que no conoce. Entonces, pues ustedes han sido promotores muy importantes de conocer Quintana Roo y de esa manera amarlo. Entonces creo que necesitamos conocer los arrecifes, necesitamos ir, snorkeleemos o no snorkeleemos, hay muchas maneras de conocerlos, incluso en acuarios, por ejemplo, pero es muy importante reflexionar en que nuestras acciones tienen un impacto y que nuestras decisiones, tanto las nuestras como quintanarroenses, como las de los turistas que vienen, también generan un impacto importante, y está en nosotros en que esos impactos sean mínimos. Entonces, si vamos al arrecife, pues la recomendación es, 1, ir con alguien capacitado que nos pueda decir en dónde sí, en dónde no. 2, cumplir las regulaciones. Yo te podría decir que el 99% del arrecife que hay en Quintana Roo es un arrecife que está protegido, que es área natural protegida, sobre todo por esta gran área que tenemos, el Caribe mexicano. Entonces, pues está protegida y hay unas ciertas reglas que cumplir. No puedes entrar sin chaleco, por seguridad tuya y por seguridad también del arrecife.
Y el tercero, pues tratar de ser un poco más conscientes, por ejemplo, de lo que implica el uso de bloqueador solar cuando entramos, que al final genera una capa que pues no permite la luz. Y acordarnos que el arrecife es una especie súper interesante porque tiene este componente animal, vegetal, y entonces hace fotosíntesis, pero también es caza de especies importantes. Y entonces entre más lo conozcamos y entre más entendamos que está en riesgo, creo que es mucha más la conciencia que podemos hacer, y que nuestras acciones, las acciones en nuestras empresas, las acciones con nuestros familiares que vienen, o si nos dedicamos a turismo, las acciones de los turistas, pues tengan un menor impacto de inicio, pero también que puedan ayudar justamente a restaurar. Muchas gracias, Vicente. Gracias por tu reflexión. Creo que muchas dudas se nos fueron resueltas. Te mantenemos aquí pendiente de qué es lo que las dudas que surgen de parte de nuestra comunidad, y como siempre, bueno, Vicente Ferreira, un gran colaborador de todos nuestros espacios. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a quienes nos ven. A los grupos ecologistas les preocupa que los procesos de extracción en el mar puedan alterar las zonas de cría de animales, generar contaminación acústica o ser tóxicos para la vida marina. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que supervisa la concesión de licencias, declaró que cualquier actividad futura en los fondos marinos estará sujeta a estrictas normas medioambientales y de supervisión para garantizar que se realice de una forma sostenible y responsable. Los países tendrán que volver a reunirse para aprobar el acuerdo, y luego les quedará mucho trabajo por hacer antes de que el tratado pueda aplicarse. Como comentaba Vicente Ferreira, director de Sustentur, tardará algún tiempo en entrar en vigor. Los países tienen que ratificarlo, adoptarlo legalmente, y luego hay que crear muchos órganos institucionales como el Comité Científico y Técnico que supervisarán que se esté llevando de manera correcta. Pero los pasos se están dando para preservar nuestros océanos, su riqueza y la maravillosa vida marina que se esconde bajo esos mares.